Hoy en Radio Resultados. Senadores regresan a comisiones el dictamen que mantiene a las Fuerzas Armadas en la calle hasta 2028. El gobierno de Texas declara como terroristas a cárteles mexicanos. El presidente López Obrador atribuye el anuncio del gobierno de Texas a un tema electoral de Estados Unidos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 22 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la conferencia de prensa de este jueves que el anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott, de clasificar de terroristas a los cárteles mexicanos es un tema electoral. Mire, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Yo creo que el gobernador de Texas, no sé, Jorge sabe más de esto, está postulándose para reelegirse o no. ¿O hay elecciones de gobernador en Texas? Entonces están utilizando el tema migratorio con propósitos electorales. López Obrador rechazó que la propuesta para que se extienda el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública signifique militarización. Quienes usaban al ejército para reprimir sin fundamento legal nos están acusando de querer militarizar el país, de implantar un régimen autoritario. Entonces, siempre hay esto, ¿no? Pero tiene que ver con la politiquería, básicamente. El mandatario criticó que senadores estén en contra del plan militar. Todos los legisladores, ayer, por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos, sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no solo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Y agregó que él era de la idea que aun cuando no se tuviera la mayoría calificada para la aprobación de la reforma, se llevara a cabo la votación. Cuando me dicen, vamos a procurar de que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue, no, voten y no le hace que se pierda, porque yo estoy acostumbrado, yo sé de que en estos menesteres no siempre se gana, imagínense. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer que en Michoacán y Colima se registraron daños menores tras el sismo de magnitud 6.9. Tenemos los reportes de Michoacán y de Colima, en donde se siguen verificando los daños. Nos mencionan que los daños son menores. No tenemos reportes de vidas que lamentar en Michoacán y en Colima. Como ya lo mencionó el señor presidente, en voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se dio a conocer 2 personas fallecidas. Velázquez Alzúa dijo que se analice el cambio de la fecha en el simulacro de sismo para que no sea el 19 de septiembre, además de la posibilidad de realizar 2 o 3 ejercicios de este tipo al año. Y respecto al simulacro, es algo que se está revisando de manera conjunta con la UNAM y el Servicio Meteorológico Nacional para poder programar los futuros simulacros para el próximo año. El presidente López Obrador lamentó la muerte del cineasta Jorge Fons, quien dirigió las películas Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros, que falleció la noche de este miércoles a los 83 años. Mandaron un abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros visitándonos con otros cineastas el 17 de mayo. Nacional.
Por mayoría de votos, el Pleno del Senado aprobó regresar a comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, segunda, el dictamen sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, luego de que los presidentes de estas presentaran una petición formal. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, informó durante la sesión de este miércoles que recibió la solicitud sobre el dictamen que modifica la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional. Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Marco Cortés, y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, por medio de un comunicado conjunto señalando que la oposición contó con los votos suficientes para evitar que se aprobara esta reforma constitucional militarista y por eso el gobierno y Morena optaron por regresarla a comisiones y así ganar tiempo en su intención por conseguir los apoyos que les faltan. El gobierno de Texas, a través de su gobernador Greg Abbott, lanzó una orden ejecutiva en la cual se designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El documento fue presentado este miércoles. Abbott envió al presidente Joe Biden una solicitud para clasificar como terroristas al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, así como a otras agrupaciones que distribuyen y producen drogas en territorio mexicano, principalmente el fentanilo. Luego de que la semana pasada absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, de la acusación directa con la que se señala por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este miércoles, el juez Samuel Ventura Ramos ordenó la liberación de 24 imputados también relacionados con este caso. Con ellas suman 120 las resoluciones absolutorias dictadas por el juzgador. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó en sus redes sociales la resolución del juzgador. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó las críticas contra los jueces que han liberado a algunos de los imputados por el caso Ayotzinapa. Señaló que la responsabilidad de que estos procesos se hayan caído es de los encargados de las investigaciones. Economía. De acuerdo con datos del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación anual de 8.76% en la primera quincena de septiembre, una ligera desaceleración respecto a la quincena anterior. La inflación se ve presionada por el incremento en los precios del jitomate, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la electricidad. Los integrantes del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, decidieron elevar este miércoles la tasa de fondos federales en otros 75 puntos base por tercera ocasión consecutiva. Desde marzo de este año, el organismo central de Estados Unidos ha acumulado 300 puntos base, el ritmo más acelerado de tasas desde que se tiene registro. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se ha formado la tormenta tropical Newton frente a las costas de Colima. Ocasionará lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán. Newton se ubica actualmente a unos 350 kilómetros al suroeste de Jalisco y a 615 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Por otro lado, se registrarán temperaturas máximas de hasta 40 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En contraste, las mínimas podrían ser de 0 grados en Durango, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Ciudad de México. Un sismo de 6.9 grados se registró la madrugada de este jueves. El epicentro, según los reportes, se encontró a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. El Sismológico Nacional señaló que se trata de una réplica del sismo del pasado 19 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que 2 personas perdieron la vida durante la réplica. Se trata de una mujer de 57 años que al salir de su domicilio tras escuchar la alerta sísmica, al bajar las escaleras resbaló y se golpeó la cabeza y falleció al instante a consecuencia del golpe. Esto en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que un hombre de 66 años murió a causa de un infarto en la alcaldía Coyoacán. Un juez de distrito revocó la sentencia por 40 años de prisión al secuestrador Daniel Arismendi López, mejor conocido como el Mocha Orejas, así como a su hermano Aureliano. El titular del segundo tribunal unitario en materia penal, Manuel Bárcena Villanueva, indicó a la Fiscalía General de la República que iniciara la investigación para poder determinar si Daniel el Mocha Orejas y su hermano, incluyendo a otros coinculpados, habrían sido torturados. Información de los estados.
El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó este miércoles que podría ser detenido en las próximas horas por al menos 8 órdenes de aprehensión en su contra, así como también otros miembros de su equipo. En conferencia de prensa, el gobernador electo señaló que el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se reunió con un juez para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de las autoridades electas, miembros del partido y al parecer en su contra, señaló Américo Villarreal. Ante esto, el gobierno de Tamaulipas dio a conocer que tras una consulta realizada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y sus distintas instancias, se verificó que no existen órdenes de aprehensión contra Américo Villarreal ni contra sus colaboradores. Sicarios del cártel Santa Rosa de Lima irrumpieron en un bar de Tarimoro, Guanajuato, y ejecutaron al menos a 10 personas que se encontraban conviviendo en el lugar. De acuerdo con reportes locales, el grupo armado acudió a un billar alrededor de las 9 de la noche de este miércoles en la zona centro del municipio. En Jalapa, Veracruz, fue asesinada una maestra tras ser atacada a balazos afuera de una primaria de la colonia Huacatal de la capital del estado de Veracruz. Un menor de 8 años, que al parecer es su nieto, que la acompañaba, resultó herido. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:20 de la mañana, cuando la maestra y el menor de 8 años llegaron en un automóvil a la escuela Adolfo Ruiz Cortines. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dio a conocer este miércoles que ya se tiene una sola línea de investigación y se va a profundizar y se dará con los responsables. Con 15 votos a favor y 9 en contra, se aprobó este miércoles en el Congreso Estatal de Durango las modificaciones legales para permitir el matrimonio igualitario en la entidad. Las reformas al Código Civil de Durango derogaron el artículo 142, que estipulaba preservar la especie como requisito para que se realizara un matrimonio. Hasta ahora 27 estados, además de la Ciudad de México, han legislado a favor de este derecho. Solo faltan Chiapas, Tabasco, Guerrero y el Estado de México. Internacional. Donald Trump y 3 de sus hijos han sido demandados por fraude después de que concluyera una investigación en Nueva York sobre su empresa familiar. La demanda ha sido presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien es la abogada más importante del estado, después de llevar a cabo una investigación civil de 3 años. Con la ayuda de sus hijos y altos ejecutivos de la organización Trump, Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, dijo James en un comunicado. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió este miércoles con su homólogo francés Emmanuel Macron para hablar de la guerra en Ucrania y el suministro de gas a Europa. Antes de la reunión, Macron dijo a la prensa que su prioridad en la reunión con Biden era hablar de la guerra en Ucrania y específicamente mejorar la coordinación entre los socios que apoyan a Kiev, así como aumentar el número de países que están poniendo presión sobre Rusia para que cese la violencia. Tras la muerte de Mahsa Amini, quien fue arrestada y asesinada la semana pasada por supuestamente no cumplir con el uso de velo, la indignación en Irán se extendió y las protestas se multiplicaron, lideradas por las mujeres. Piden que el velo sea una opción, no una imposición por ley. Desde la Asamblea de la ONU, el presidente Joe Biden se solidarizó con sus demandas, pero el gobierno iraní reprime con violencia las manifestaciones. Tecnología. Twitter ha reconocido un fallo en el sistema que permite resetear las contraseñas en la red social, que ha afectado a los usuarios que tenían su cuenta abierta en múltiples dispositivos, a quienes les ha finalizado la sesión como medida de seguridad. La compañía tecnológica realizó un cambio en el sistema de reseteo de contraseñas el año pasado, lo que introdujo un fallo que ha impedido a los usuarios que tenían su cuenta abierta en múltiples dispositivos cerrar la sesión en ellos después de un reseteo voluntario. Espectáculos. La madrugada de este jueves 22 de septiembre murió a la edad de 83 años el reconocido cineasta mexicano Jorge Fons, autor de obras maestras como Rojo Amanecer, Los Albañiles y El Callejón de los Milagros. El director encabezó la renovación de la MAC, recibió múltiples galardones, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Nacional de Bellas Artes, el Premios Goya y de distintos encuentros internacionales de cine. Después de su exitoso paso en salas de cine con la película Soy tu fan, Star Plus confirmó la tercera temporada de la serie con Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro. La temporada 3 será estrenada como producción original de Star Plus el próximo año y continuará inmediatamente después del final tan abrupto de una de las películas mexicanas más taquilleras en este año. Deportes.
Dos equipos mexicanos fueron superados por equipos de la MLS en el showcase de la Leagues Cup. Se trata del FC Cincinnati, que le ganó 3-1 a las Chivas de Guadalajara, y el Nashville Soccer Club, que derrotó en la tanda de penales a las Águilas del América después de empatar a 3 goles en tiempo regular. Estos partidos son de carácter amistoso y se juegan en plena fecha FIFA, por lo que los equipos tuvieron que rotar a sus cuadros. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.